Ellos y ellas son el futuro, los más jóvenes, de ahí la importancia de su preparación para que sean competitivos y para que se formen. Siendo conscientes del panorama tan difícil en lo laboral que nos ha tocado vivir, el presidente del Cabildo, Ricardo Melchor, ha realizado una visita al Colegio Cisneros para animar a los más jóvenes a que estudien para ser competitivos y así tener más oportunidades de futuro. Me atrevo, Antonio, a que si desde luego los alumnos quieren que visiten, dos cosas importantes: el proyecto ALIX, que está en el polígono de Granadilla, en los territorios del ITER, que es el Instituto Tecnológico de Energías Renovables del Cabildo, y el ITER. Me estoy metiendo un poco en camisa de once varas, pero yo creo que es muy importante porque los dos son el futuro de esta tierra. La parte tecnológica la verán ahí, la parte de energías renovables la verán ahí. Y nosotros tenemos algo en que yo creo que todos nos debemos sentir orgullosos. En ese Instituto Tecnológico de Energías Renovables, que es del Cabildo, tenemos pues muchas cosas únicas. Tenemos el primer poblado CO2 igual a cero del mundo, es decir, que no emite CO2. Toda la energía, la poca energía, porque hay que hacer el aprovechamiento pasivo de las edificaciones, de las casas, consume menos. Tú puedes consumir menos teniendo las casas debidamente orientadas, el tamaño de las ventanas, las habitaciones que más utilizas, las que menos utilizas, etcétera, y a lo mejor consumes la mitad de esa manera. No necesitas, a pesar de estar en Granadilla y en la costa de Granadilla, no necesitas climatización de nada en verano, cuando hace calor, porque está bien orientada hacia el norte en vez de hacia el sur. Y la menor energía que necesitas, toda se obtiene del sol y del viento. Incluso el agua que se consume se desala con energía renovable del mar, con lo cual ahí las emisiones de CO2 desaparecen. No hay emisiones de CO2. Hasta ahora se llega ahí con un coche con motor de combustión interna, de las de gasolina, pero espero que dentro de un mes y medio, se pueda llegar ahí exclusivamente con coche eléctrico, cuyas baterías cargas también con el sol y con el viento. Y eso lo pueden ver. Tenemos la mayor planta fotovoltaica, no sé si es la mayor del mundo, porque todos los días cambia un poco la cosa, pero si no la mayor del mundo, entre las 3 primeras del mundo, están ahí produciendo. Melchor habló con mucha cercanía y cariño a los estudiantes de cuarto de la ESO y bachillerato. Toda nuestra sociedad, la sociedad tinerfeña, la sociedad canaria, yo diría que la sociedad mundial, pero la que nos preocupa a nosotros fundamentalmente, la tinerfeña y la canaria, va a tener que afrontar problemas complejos. Y para resolver esos problemas complejos hace falta y se requieren personas capaces de ser flexibles, de pensar estratégicamente y que tengan coraje intelectual, que es lo que yo le quiero transmitir a ustedes. Tienen que tener coraje. Y ese coraje que todos nos hemos encontrado en algún momento de nuestra vida, cuando hemos terminado un colegio, o cuando hemos terminado una carrera, o cuando hemos iniciado un trabajo, siempre nos dará la impresión de que no sabemos casi nada. Y que el otro que está al lado, que habla más que yo, pues que es difícil, pero que habla más que yo, pues sabe más que yo. No. Sean ustedes seguros en sí mismos. Créanme que probablemente saben mucho más de lo que ustedes se creen que saben. Y eso es muy importante. Lo que sí es verdad que hay que ser prudentes. Cuando uno inicia una actividad, pues hay que poner las antenas, hay que abrir los ojos y hay que cerrar la boquita. Porque automáticamente lo están analizando a uno. Y pasado una semana, pasado un mes, pasado 2 meses, ya empiezas a abrir la boca y dar tu opinión. Pero que sabes mucho más de lo que uno se cree. En segundo lugar, y yo creo que ahí el Cisneros es un ejemplo, es muy importante aprender a saber, pero mucho más importante es aprender a entender, porque entender es lo que es útil para una sociedad, es la integración de ese conocimiento y transformarlo en algo útil. Y yo creo, por lo que he podido ver, y además por el prestigio que tiene el Colegio Cisneros, que es uno de los destacados en el ranking nacional de colegios, pues es fundamental. Saber es importante, pero entender mucho más. Y por eso yo les pido varias cosas, ya les he pedido un montón. Uno, que aprendan y se esfuercen en entender las cosas. Otro, que el inglés es fundamental. Ya me ha dicho don Antonio López Bonillo que hay intercambios importantes. Hoy en día no concibe
pues el destacar a nivel local. Tú dices, bueno, pues yo para estar aquí en Santa Cruz tampoco necesito mucho inglés, ¿no? Pues sí necesitas inglés, y cada vez más. Es fundamental. Ayer mismo ayer por la noche, pues una reunión de 300 importantes empresarios que se reúnen por primera vez fuera de América, empresarios americanos, que están invirtiendo o desean invertir en África, y bueno, pues precisamente por tener el NAP, por tener un puerto y por tener un aeropuerto, pues pasamos a ser a tener una situación estratégica importante, y por lo tanto pues que puedan utilizar pues también pues nuestra gente y estar aquí y que generar puestos de trabajo. Todo, por supuesto, era en inglés. O sea, todo en inglés. O sea, el que no sepa inglés es que no se entera. Aproximadamente unos 300 chicos y chicas, acompañados por su director, Antonio López Bonillo, escucharon con atención las palabras del presidente, quien les habló, entre otros puntos, que este es el siglo de la aceleración. Todo pasa más rápido y por ello hay que estar expectantes y ser más competitivos. A finales del siglo pasado, yo diría que en el segundo tercio del siglo pasado, se conoce como el triunfo de la ciencia y la tecnología. Es el siglo en el que la ciencia y la tecnología pasó a formar una parte importantísima de nuestra cultura. Piensen que anterior a todo eso, la cultura, pues cuando se hablaba de cultura, se hablaba de escritores, de poetas, de pintores, etcétera, ¿no? A partir de entonces, hablar de cultura es hablar de ciencia y tecnología. Es decir, hoy en día es difícil que una persona sea culta si no sabe lo que es un gen, lo que es un átomo, lo que es un computador, si no sabe inglés. Es decir, es necesario. Hemos cambiado hacia adelante de una forma importante, y en eso tenemos que adaptarnos. En segundo lugar, sin despreciar tampoco a los poetas y a los escritores, que es muy bonito, pero que la cultura, desde luego, es claramente esto. La necesidad de manejar idiomas, sobre todo el inglés, fue uno de los puntos que recalcó Ricardo Melchor a los estudiantes del Cisneros. Asimismo, el presidente, bajo su experiencia, les dio algunos consejos, como el de tener coraje intelectual, ser personas seguras de sí mismas, ser prudentes, trabajar en equipo, aprender a negociar y ser tolerantes. Que hay que luchar por la calidad y eliminar y abandonar todo lo que nosotros hemos llamado siempre aquí chapuza, cachanchaneo, todo eso fuera, porque eso no te va a dar, no te va a abrir camino para el futuro. Es decir, la calidad, el rigor, la tenacidad, todo lo que conlleva a avanzar en esa dirección. El segundo, el ser eficiente en sus trabajos, y yo creo que lo que hay es que compartirse bien el tiempo, concentrarse, pum, pum, y avanzar, y con ello pues avanza también tu empresa, tu trabajo, tu sociedad. El tercero es la innovación tecnológica, que es la que hablaba antes. Tenemos que estar siempre, tener presente que la tecnología avanza y que tenemos que estar pues al último grito de la introducción de todo lo que nos pueda ayudar a nuestro trabajo, a nuestra empresa, a nuestros servicios, que sean más eficientes. Y el cuarto, pues tenemos que contemplar siempre el concepto de la sostenibilidad. Es decir, y yo creo que cada día más se está demostrando, estamos viviendo en este momento pues el desastre, el auténtico desastre de la central nuclear de Japón, pero antes de ayer vivíamos otro desastre, hace 5 meses vivíamos otro desastre, y fíjense que también desde el punto de vista de los desastres se globaliza absolutamente todo. Por eso tenemos que tender entre todos, porque en este caso, como en otros muchos, pues yo creo que la aportación de cada individuo, de cada persona, pues hace que al final pues sea una aportación global, una aportación importante a todo el avance del mundo. Una vez finalizada la pequeña charla del presidente, fue el turno de ellos. Los chicos se interesaron por la vida y la carrera profesional del presidente y se animaron a realizarle algunas preguntas. ¿Cuál es la función del presidente del Cabildo? ¿Cómo influye ser presidente en su vida privada? Y la siguiente es ¿qué sacrificio ha tenido que hacer para llegar a este puesto? ¿Cómo se hizo político y qué fue lo que le motivó? ¿Cómo describiría a Tenerife usted en pocas palabras? ¿Cómo cree que es? Los cabildos, ya no los de Tenerife, sino los cabildos,
son corporaciones muy específicas, únicas en España. Fíjense ustedes que a nivel de Canarias, salvo educación, sanidad, representación exterior y Hacienda me refiero a los impuestos, etcétera, y las variaciones del IGIC que corresponden al gobierno de Canarias, el resto son fundamentalmente del Cabildo. Yo creo que el sacrificio, bueno, es un sacrificio, yo creo que cualquier trabajo siempre es un sacrificio, quizás en la política un poquito más. Yo me acuerdo cuando mis hijos eran pequeños, que tenían 8 o 9 años, y a mí me gusta ir siempre los domingos a la Recoba La Laguna, a las 8:30, 9, y me acompañaban. Al tercer día ya no querían salir más conmigo. Dije, hombre, pues chicos, es la única oportunidad que tenemos de hablar, de ver y tal. No, papá, lo siento, pero yo no salgo contigo. Y bueno, pero ¿y por qué? Pues claro, la gente te ve, te para, y con toda la razón del mundo, pues te pone su problema, ¿no? Y claro, chiquillo esperando al lado. Y sigue 10 minutos más allá en otro, igual. Y entonces, pues bueno, esa es la parte, vamos a llamarla, pues quizás dura, de que la familia, sobre todo cuando la gente es joven, muy joven, pues no están dispuestos a asumir ese sacrificio que no te corresponde a ti, sino que le corresponde a tu padre, que es el que ha entrado ahí voluntariamente. Como vemos, Ricardo Melchor contestó encantado, con frescura y espontaneidad, las preguntas de los alumnos de cuarto de la ESO y bachillerato del Colegio Cisneros. Un encuentro agradable, donde no faltaron las sonrisas y donde los chicos recibieron muy buenos consejos de alguien que sin duda ha sido, es y será una importante figura política en la isla, Ricardo Melchor Navarro.